Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy el doctor Alejandro Navarrete, otra vez desde Atlanta, después de haber estado algunos días en Perú, pues en mi tierra, disfrutando tremendamente de la compañía de muchos terapeutas de pareja, básicamente, en el Congreso COLATEP, Congreso Latinoamericano de Terapeutas de Pareja. Pues todo un éxito y fue una gran experiencia haber compartido con ustedes, pero bueno, otra vez ya en casa, otra vez volviendo a nuestras actividades académicas, esto de trabajo, terapéuticas, y el día de hoy tenemos a una invitada especial. Jessica, pues es una compañera, una colega con la cual ya venimos algunos años trabajando juntos y la tenemos el día de hoy aquí. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Jessica Puente. Ella es magíster, psicóloga, sexóloga, pero bueno, tiene una serie de títulos, Jessica, que quiero que mejor tú misma te presentes, por favor, para que el público te vaya conociendo y te pueda hacer preguntas después. Bienvenida, Jessica. Gracias, buenos días con todos, todas. Gracias, Alejandro. Para mí es un honor de verdad estar conectada y hablar sobre un tema que me gusta mucho. Efectivamente, yo también soy colega, psicóloga. Bueno, soy educadora, ¿no? Tengo una maestría en educación. El lado educativo también me llamó. Y sí, sexóloga, ¿no? En todo lo que tiene que ver diversidades sexuales y el ámbito de sexualidad humana, que es complejo y muy interesante, ¿no? Entonces, es un poquito en lo que yo me muevo en el día a día. Perfecto, perfecto. Pues Jessica, y sé que tú estudiaste en Perú y estudiaste en España, Sí, ¿también me equivoco? Ok. sí. La formación de grado es acá. Bueno, estoy en la Universidad Católica. Ujú. De ahí mis estudios hacia el lado educativo fue en la UPC y sexología no existe como maestría o como máster en Perú, no existe hasta ahora. Hay una segunda especialidad recién. Estudié en la Universidad Camilo José Cela en España, Ujú. España está pues súper avanzado en temas de sexualidad a diferencia pues de Perú y ahí es en donde tuve la oportunidad de formarme. Ok, ok. Y cuéntame, ¿qué hace una terapeuta sexóloga? Porque hay mucha gente que pues no tiene mucha noción de qué cosa significa exactamente Sí, una sexóloga, ¿verdad? Lo pueden hasta sí, malinterpretar, me imagino, pero todo el tiempo, sí, todo el tiempo lo malinterpretan. Uno diría como, hoy por hoy como, no, eso sigue pasando y sí, de hecho muchas personas confunden con un trabajo sexual. Lo que hace un sexólogo, una sexóloga, es justamente especializarse en los temas o problemas, ¿no? Retos, disfunciones sexuales, todo lo que tenga que ver en el ámbito de la vida sexual, ya sea desde una consejería o psicoeducar en educación sexual, ¿no? Por ejemplo, desde métodos, no sé, incluso desde el lado afectivo, ¿no? Educar no solo en sesiones en consultoría, sino también organizaciones, instituciones, padres, madres de familia, de cómo hablo sobre educación sexual a mis hijos, que la mayoría de nosotros no hemos recibido. Pasamos hacia una parte más terapéutica que sí tiene que ver con disfunciones, ¿no? Algunos problemas que ya son un poquito más complejos de trabajar, todo relacionado al ámbito sexual. Ahí es en donde entra la pareja, porque muchas veces viene de a dos, claro. en algunos casos, o de más, dependiendo cómo es el vínculo relacional, trabajas triejas o las relaciones no monogámicas, incluso que hoy por hoy también hay. Eh, y sí, principalmente en estos tres mundos, ¿no? Es que nos movemos. Sí. Ahora, nos cuesta mucho hablar sobre sexualidad humana, sobre sexo, sobre todo Sí, en nuestra cultura occidental, ¿verdad? De repente la cultura oriental, pues es mucho más abierta, pues porque es parte de la naturaleza humana, no podemos desligar una cosa de otra, pero en el mundo sí, occidental nos cuesta muchísimo trabajo, hay mucho tabú, ¿verdad? Hay sí, todavía. temores, miedos, no se habla en la familia. Las parejas No. no hablan muchas veces de sexo, digamos, el momento de la intimidad. Hay como que ciertos temores. Yo creo que es un tema cultural, ¿verdad? O sea, En ¿qué general, nosotros? sí. Sí, o Ujú. sea, oriental, la cultura oriental, y justo hace tiempo veía, hay un documental en Netflix que es bien Rescue Business se llama, ¿no? Y que justamente habla de todo el tema de sexualidad en otras culturas, ¿no? Es súper interesante, lo recomiendo que lo revisen. En Japón, por ejemplo, tienen los sex shops que son como de 3 pisos enormes, la gente va y compra como si nada, ¿no? Pero hay una doble moral.
Yo creo que tanto a nivel oriental como en nuestra vida, Ujú. de sí nos interesa, sí queremos estar bien, sí nos llama la atención, pero al mismo tiempo es como no lo hablamos y sigue siendo todavía ese tabú, sigue siendo Ujú. como, qué barbaridad, ¿no? ¿O quién, cómo vamos a hacer esto? Pero a puertas cerradas, créeme que hay un montón de formas de vivir la sexualidad y la gente lo vive. Sí, Eh, y en parejas, lo que sí suele pasar es, claro, no se habla sobre el tema de sexualidad, que debería ser algo básico, ujú. hasta que algo no empieza a funcionar bien, ¿no? Hasta que ahí recién es como, bueno, ya, levanto la mano. Y esto es si es que levanto la mano, porque muchas veces llegan con muchos años de no haber vivido satisfactoriamente, ¿no? Claro, 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 claro. Ahora, entremos un poquito al tema del día de hoy, porque se habla muchas veces de parejas, de relaciones de pareja, especialmente nosotros que somos terapeutas de pareja, y Ujú. otra vez hay un tabú hablar de las parejas del mismo sexo para muchas personas, ¿verdad? Sí. Generalmente nosotros asociamos parejas a parejas heterosexuales, pero eso es algo que evidentemente es algo equivocado porque pues existen parejas del mismo sexo y existen diferentes denominaciones, diríamos, sobre todo cuando yo te mencionaba hace un momento, ¿verdad? Este tema pues el Y LGBTIQ+, Q más, sí, ¿verdad? sí, Y todo, correcto. eh, oriéntanos un poquito, diríamos, que la L, ¿qué cosa es? La L es, todo esto abarca el espectro de diversidades sexuales, ¿no? Claro, L viene a ser de lesbianismo, ¿no? Mujeres que tienen una orientación sexual, ¿no? Se sienten atraídas sexoafectivamente hablando hacia mujeres. hacia La mujeres. L de lesbianas, sí, Ok. parejas lesbianas. Y la gay me imagino que son gays. Sí, gays, ¿no? Ambos son personas homosexuales, lesbianas, mujeres, gays, hombres. Ok, o sea, pueden haber gays que son hombres y mujeres, Sí, o sea, a veces se utiliza la palabra gay como para ambos, pero si queremos referirnos particularmente a mujeres, es mujeres lesbianas. lesbianas. Ok, Ujú, ok. Y la B me ujú. imagino que son bisexuales, son bisexuales. Bisexual, correcto. Ok. Ahí nos seguimos moviendo en el tema de orientación, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad, solo quiero hacer un disclaimer de, es muy Ajá, importante tener como la mirada desde las orientaciones ujú. y la identidad sexual. Son dos cositas distintas. No estamos hablando de lo mismo. Uno puede tener una identidad sexual, digamos, eh, particularmente hablando hacia lo identidad de género femenino, masculino, y uno puede, hombre, mujer, y uno puede hablar sobre orientaciones, que es esta atracción que yo tengo con quien estoy. Entonces, estas primeras siglas nos estamos refiriendo a la orientación, no a La la identidad sexual. identidad. Ok, es bueno Ujú. aclarar eso. Es bueno Sí, aclarar eso, porque tú sabes que a veces yo que entreno a muchos terapeutas, los terapeutas inclusive, pues trabajando en el área de salud mental, que es fundamental, diríamos, en la vida humana, desconocen sí, este sí, tema, ¿no? Lo sí, desconocen. Y yo creo sí. que el hecho de que pues haya personas como tú entrenadas, que nos oriente un poquito de pues cómo es que hay esta distinción, y poder ayudar básicamente, porque otra vez somos seres humanos y Ujú. la distinción, porque incluso hasta el año 1973 existía como desviación sexual, digamos, como un desorden Sí, psiquiátrico, sí, la sí, la homosexualidad. orientación, sí, 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 Estaba sí, escrito en los manuales psiquiátricos, era una sí, barbaridad, sí. una, una locura. Estamos hablando de 1973, no estamos Aquí hablando no vas, no aquí estamos no vas. 200 años atrás, ¿verdad? Es correcto, es Entonces, correcto. y se pensaba hace muchos años que habían tratamientos, habían curas, salían terapeutas ofreciendo terapias para poder ayudarlos, Convertir. Ujú. convertirlos y que uno podía dejar de ser gay y todas esas cosas. Entonces, yo creo que el poder educarnos, porque muchos nosotros, pues otra vez, dentro de nuestro grupo familiar, nuestro grupo de amigos, entonces podemos tener personas de diferentes orientaciones sexuales o identidades sexuales, como tú dices, ¿verdad? Y creo Sí, que es importante educarnos. Creo que es importante. totalmente. Es poder entender, visibilizar desde esta mirada más como terapeutas de, primero entender, porque justamente en las diversidades van a venir parejas en las diversidades, ¿no? Entonces,
poder saber, ok, ¿de qué me está hablando, no? Y lo segundo es que, claro, hemos tenido tantos años estigmatizando, e incluso desde la academia, desde lo clínico, ¿no? O sea, está en el manual hasta los 70s. La Ujú. transexualidad recién ha salido también del manual en el 2014 y ahora hablamos de disforia de género, pero hasta hace poco. Entonces, claro, tenemos este background académico que nos ha dicho es un trastorno y obviamente eso va a influir en nuestra mirada, ¿no? Pero hoy Sí, por hoy sabemos que no es así. exacto, 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 exacto. Entonces la T es de transexual. La T, sí, efectivamente. Y ahí ya nos movemos hacia el lado de identidad, ¿no? Hasta la hemos estado hablando de eh, la Orientación. orientación, que no me acuerdo si lo llegué a decir, pero bisexualidad, y como suena la palabra bi, tiene que ver con estas dos, ¿no? Dos orientaciones. Me pueden gustar tanto personas de mi mismo sexo como personas de otro sexo. Eso es Ok. bi. Y la T viene a ser de transexualidad, de transvestismo, ¿no? Y transgénero. Y transgénero. Entonces, la diferencia entre un transgénero y una transexualidad tiene que ver si es que llego a hacerme una operación de cambio en sexo, que Claro. no necesariamente es en todas las personas, ¿no? No es, digamos, algo que todas las personas lo realicen. Ok. Ok. Entonces eso incluye transgénero, incluye lo que es transexuales y personas no binarias. Sí, transvestismo también. Ok. Ujú. Ok, transvestismo también. Ok. Y la I, intersexuales. Intersexuales. Y ahí ya nos movemos en el campo de el sexo, ¿no? Es El sexo. decir, ¿con qué vengo a este mundo fisiológicamente hablando? Tenemos personas, bueno, hombre, mujer, ¿no? Y tenemos personas intersexuales que hasta hace unos años se les decía hermafroditas, ¿no? Pero que Ujú. ya no se utiliza ese término, se utiliza para animales, pero ya no en personas. En personas se denomina intersexual, que tienen ambos sexos, ¿no? Nacen con ambos sexos. Ok, que es una característica más biológica. Exacto, sí, es una característica biológica. Entonces, una persona intersexual puede tener una orientación hetero, una orientación homosexual, va a depender, ¿no? Estamos hablando más de lo biológico, sí. Ujú. Ok, perfecto. Y también está entonces la Q o La la Q, que es queer o sí. question en inglés, ¿verdad? Sí, lo queer, que no tiene una traducción al español, es lo queer. Y acá Ujú. es un poco, nos vamos ya un poco más complejo porque lo queer sale de toda la mirada binaria que hemos tenido hasta este momento. Si se dan cuenta, hemos Ujú. hablado como de lo femenino, lo masculino, me gustan los hombres o las mujeres. Entonces, siempre tenemos esta mirada de dos, pero Ajá. lo queer sale de ahí, es decir, no va a mirar el mundo, no va a mirar la orientación o la identidad desde los dos, o sea, desde lo femenino o masculino, no, sino es como más fluido, más genérico, ¿no? Y ahí es en donde vienen, por ejemplo, identidades de género fluidas, ¿no? Es decir, Ujú. que no es que se denominen masculino o femenino bajo cómo lo entendemos nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que lo queer se suele utilizar o ha sido usado como despectivo, ¿no? Al inicio, como lo raro, podríamos decir, y que luego se ha resignificado y la misma comunidad lo ha utilizado para definir esta diferente forma de entender la sexualidad, ¿no? O la diversidad sexual. Ok, ok. Y está también lo que es el questioning, que es como el cuestionarse. Ujú, sí, que va, digamos, podríamos decir que es de la mano, ¿no? Porque es cuestionar todo lo que hemos aprendido hasta este momento de cómo se mueve la sexualidad, ¿no? Ok, se cuestionan su identidad, cuestionan su orientación de alguna manera. Más que cuestionarse a sí mismo, o sea, porque si decimos cuestiona su identidad es como alguien que puede estar confundido, Ok, pero es más bien cuestionar a la sociedad, o sea, es cuestionar las etiquetas que a mí me ponen, que yo soy femenina, pero ¿por qué soy femenina? O sea, según quién ha definido que soy femenina, ¿qué es lo femenino? Entonces, va más por ahí, pero digamos, es como que lo miran con unos lentes distintos, ¿no? Y eso es lo que cuestionan. ok, ok, ok. Y el más, El más tiene que ver justamente con otras diversidades que podrían ir sumándose, ¿no? Entonces, y también tiene que ver con esta apertura, ¿no? A poder tener en cuenta a las identidades que tengan las demás personas. Es más, hay ese más incluso a veces se considera a personas que estamos dentro de la normativa, ¿no? Hetero, ¿no? Personas cisgénero, ¿no? Es decir, que se identifican con su género de nacimiento, ¿no? Entonces, es como que deja esa apertura a que todos son bienvenidos, ¿no? Bienvenidas. ok, ok, ok.
Déjame presentarte a Ítalo Macha, que acaba de llegar. Hola, Ítalo me Hola, escribió Ítalo. hola hace un momento. Jessica, qué alegría tenerte por aquí. Disculpa los minutos de demora, Gracias. sino que el tráfico aquí en Lima fue pero, Siempre, siempre, terriblemente siempre. pesado. Sí, ¿Qué tal, es Alejandro? horrible. Qué bueno verte, ya en tu casa, ya ahí en Atlanta. Bienvenido, sí, hombre, gracias, gracias. Bueno, me imagino que has estado escuchando, Ítalo, pues ahí virtualmente mientras Sí, tú podías escaparte del tráfico de Lima, pero bueno que estés ya en tu oficina, ¿verdad? Y tenerte por aquí. Entonces, bueno, Jessica nos está explicando un poquito, diríamos, de lo que significa, pues, básicamente las siglas LGTB y Y plus. Kumas. Ajá. Claro, exacto, exacto. Entonces, estamos hablando un poquito de eso, porque yo creo que en realidad, evidentemente, el psicólogo, el terapeuta, tiene un rol fundamental en la sociedad, en nuestra comunidad, que es el trabajo de digamos, todo lo que es la estabilidad emocional, ¿verdad? Todo lo que es salud mental, de alguna Ujú. manera. Y creo que nuestra sociedad, que era lo que conversaba con Jessica hace un momento, han habido muchos prejuicios y simplemente estos temas no se tocan muchas veces. Ujú. Es más, yo conozco terapeutas que dicen, no, mira, yo no entiendo cómo trabajar con parejas del mismo sexo, no puedo hacer terapia de pareja, hay cuestiones religiosas, hay cuestiones como, hay miedo, pero yo creo que mucho de esto tiene que ver por el desconocimiento, básicamente, diríamos, de lo que es esta comunidad, ¿verdad? No, y una de las cosas que yo decía en el Congreso es que de alguna manera estos temas como que nos dan temores, hay como un temor, hay mucha homofobia, por ejemplo, en Lima, ¿verdad? Sobre todo que tenemos es todo lo que es femenino, como que tenemos que hacer algo que nos distinga como machos alfa, porque no queremos aproximarnos a una identidad femenina, ¿verdad? Como que nos da miedo, Ujú. Ujú. ¿no? Burlamos de alguna manera. Entonces, claro, los muchachos, los niños, diríamos, que se identifica o diríamos que su identidad o su orientación sexual sea diferente, comienzan a estar, como se decía tradicionalmente, en el closet, como encerrados, como que preferían no hablar de No esto, decirlo. ¿no? Ujú. Ujú. Había un sufrimiento tremendo, tremendo, Sí, porque pensaban que era algo mal, como que no debía enterarse la familia, ¿qué va a decir mi papá? ¿No? La vez pasada conversaba con un niño, mi mamá es sumamente católica, ella piensa que estas cosas son del demonio, decía ella, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los terapeutas? ¿Cómo abordas estos temas en las familias, Jessica, cuando te traen, por ejemplo, me ha pasado alguna vez que me ha llamado alguien y me ha dicho, sí, pero veo que no tiene nada, o yo creo que necesita terapia, me dicen, ¿no? Pero no ujú. para apoyarlo emocionalmente, sino una terapia porque piensan de que esto puede cambiar. ¿Cómo Sí, trabajas estas cosas tú? sí, sí. Es ahí importante tener en cuenta algo que llamamos la terapia afirmativa, ¿no? Desde las diversidades. Es decir, no hay una terapia como para esta conversión, ya sabemos que no, sino más bien para reafirmar la identidad o la orientación que tenga la persona en la comunidad. Eso es lo principal. O sea, que como terapeutas tengamos este enfoque, ¿no? De género, enfoque de diversidad. Y más bien conversar con la persona que está solicitando no sé, este cambio, este miedo, porque en realidad el trabajo es con esa persona, ¿no? De por qué le está generando tanta preocupación. Ahora, es algo difícil porque son creencias, ¿no? Son creencias que están detrás. Eh, es ver también hasta dónde está la apertura de la persona, porque claramente sabemos que no se puede obligar a nadie, ¿no? A cambiar. ¿Qué tanta posibilidad tengo hasta dónde podemos trabajar en, ok, ir aceptando, ¿no? Algunas, digamos, parte de la identidad no sé si su hijo, ¿no? O alguien con quien están trabajando, qué tanto se ha tomado el tema. Acá viene también la historia de la persona que considera que esto está mal, ¿no? Dónde lo ha aprendido. Eh, pero a mí me parece clave este tema afirmativo, o sea, eso es como algo que deberíamos tener en cuenta nosotros. Y también cómo nos interpela a nosotros, ¿no? Que trabajamos, o sea, más allá de lo que venga a decir la persona, ¿qué opinas tú? Y ese miedo que tú puedas tener detrás,
o cómo lo expresas, o hasta dónde conoces o no conoces, ¿no? Eso va a influir un montón también en cómo lo vas a manejar. Y era lo que decías hace un ratito, a veces tenemos miedo de poder trabajarlo, pero no es por las personas que vienen, sino más bien por nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces sí creo que es un punto importante también trabajar. ¿Qué crees tú de Claro. las diversidades, ¿no? Exacto, exacto. Pues, sí. Ahora, yo quisiera poder aportar porque, de hecho, mi público, mi tendencia, mi posición, definitivamente es un poco lo que decía Alejandro. O sea, tengo yo una serie de creencias religiosas que me generan mucha dificultad, por ejemplo, para poder atender una pareja que pertenezca a esta comunidad. Y esa parte es también, yo creo que fuera de las posiciones que cada uno hay, y las diferencias que cada uno puede tener, o sea, también implica que un terapeuta pueda reconocer sus limitantes. O sea, yo no me sentiría cómodo atendiendo Exacto. parejas de la Sí, comunidad LGTB más, o sea, definitivamente, o sea, no haría un buen trabajo porque no, había un profesor que tenía en la universidad que decía una cosa es meterte a ring terapéutico con un oponente, con un boxeador, pero otras son dos boxeadores, tres boxeadores, donde ya, o sea, navegar para mí en ese punto es difícil y eso también implica un limitante. Adicional a que también como que hay ciertos sectores, hay personas que, por ejemplo, esta orientación, esta sensación, como bien has explicado, una cosa es la identidad, otra cosa es la orientación, o sea, y hay muchos puntos ahí como para desmenuzar, pero, o sea, hay algunas personas que no se sienten cómodas con ello, ¿no? Entonces, a veces la terapia de afirmación con algunas personas puede ser válida, pero con otras, por su misma tendencia, creencias, patrones, historia, o sea, puede ser que habría que ver si es que verdaderamente es lo que realmente necesitan en ese momento. Entonces, como que es un tema un poco puntiagudo en sí. relación a las creencias, o sea, porque se juntan muchísimos temas, creencias, moral, identidad, familia, o sea, es un tema que cada vez se vuelve mucho más complejo, ¿no? Pero lo que mencionas y todo es súper importante, o sea, es como caer en cuenta hasta dónde también llego yo a Claro, trabajar, o sea, ¿no? soy humano, tenemos Totalmente, límites, o sea, yo no puedo abarcar a toda la diversidad de parejas. Ahora, hay muchas exacto. personas de la comunidad que me han buscado y yo he dicho, mira, yo no te puedo atender porque no tengo experiencia en atendiendo casos como el tuyo, pero te derivo con este terapeuta, con este psicólogo, con esta psicóloga, con este terapeuta, o sea, y es normal, es parte de lo que implica trabajar Ujú, en comunidad, o sea, no todos los casos uno los puede abordar. ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que tiene que ver mucho, como tú bien decías, Jessica, con un tema más de personal, ¿verdad? El tema de uno, porque yo, por ejemplo, que hago terapia de pareja por años, yo veo una pareja heterosexual, veo una pareja de lesbianas, veo una pareja de gays, y en verdad no veo ninguna diferencia en el trato, en el amor, en el Sí, cariño, en la sí, intimidad, en la forma en que se pelean. O sea, es sí, sí, No hay diferencias, el problema soy yo. Yo no la tengo clara. El problema soy yo, o sea, yo soy el problema. por eso, o sea, es que yo veo dos seres humanos que están en una relación, que se aman, que se quieren, que tienen problemas, que tienen conflictos, que quieren estar juntos, están comprometidos, pero son dos seres humanos. Entonces, sí, el rollo tiene que ver más por desconocimiento, por otra vez, por temores que yo personalmente pueda tener. ujú, ujú, Eh, de diferentes, que pueden tener diferentes orígenes de alguna manera, ujú, ¿no? ujú, Y es ujú, un tema ujú. muy claro. Por ejemplo, en el Perú no se ha permitido la unión legal de parejas del mismo sexo, No. cosa que trae muchísimos problemas. Posteriormente, por ejemplo, si uno cae enfermo, ¿quién toma la decisión de desconectarlo Sí. eh, porque está con atención asistida de una máquina, por ejemplo? Ujú, ujú, ¿Quién toma la decisión de una operación seria que se tiene que hacer o de una amputación de un brazo o una pierna frente a un accidente? No llaman ujú. a la pareja, llaman No. al papá, a la mamá o a algún familiar directo, cuando el familiar directo es su pareja, es su esposo, es su esposa. Ujú, Y no espera porque nuestra sociedad
tiene sus limitantes de poder Ujú, aceptar dos seres humanos que se quieren, que se aman, que se cuidan, que crecen juntos, que sueñan como cualquier dos seres humanos que se han juntado. ujú, Tradicionalmente lo hemos visto como hombre-mujer, las religiones lo plantean como hombre y mujer, y ujú. todas esas cosas se meten en el chip de la persona y nos hacen entablar discusiones de años de que si lo debemos permitir, que si eso está bien, que se casen, que no se casen. Pues estamos en la Edad Media todavía. Sí. En pleno año 2025, gente que piensa que eso es incorrecto, que eso es malo, que eso es un pecado, cuando estamos hablando de dos seres humanos que se aman, Ujú, que se ujú. cuidan y que funcionan como cualquier pareja regular. Entonces yo creo que los temas y los rollos son más de uno. Y me gustó lo que dijiste hace un momento, ¿verdad? Es ese rollo más que está dentro de ti. Yo Ujú, veo, otra vez, yo veo una pareja que se comporta exactamente igual frente a la estructura tradicional que podemos tener de pareja. Y cuando me refiero tradicional, estoy hablando de un hombre y una mujer. Pero ya ujú. de repente creciendo en los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos, en que esto es mucho más abierto, Ujú. ¿verdad? Pero dos seres Sí, humanos que se quieren y que sí, crean y que necesitan ayuda. Entonces yo sí. creo que el tema está mucho en trabajar nosotros mismos Ujú. de poder ayudar a dos personas. No sé qué piensas, Jessica, creo que Sí, 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 ahí, y creo que una de las preguntas que a veces surge es como, ya, trabajo con diversidades, como, ¿qué más, no? O sea, desde el enfoque que tengas, ¿no? En parejas. Ya, pero como, ¿qué adicional? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué diferencias hay, no? Con trabajar con parejas diversas. Y en realidad no, en realidad es el mismo trabajo, es el mismo. O sea, es como, no hay una teoría particular para trabajar con las diversidades, no, o sea, porque efectivamente lo que tú trabajas es la dinámica, ¿no? Entonces, esa dinámica es indistinta a si tienen una orientación, ¿no? Si tienen una identidad. Como tú trabajas eso, ¿no? Que quieres mejorar ese vínculo que sea más sano. En donde muchas de las parejas o triejas, incluso ese es otro tema, ¿no? Tienen vínculos más sanos que parejas heteronormativas, ¿no? Entonces, ese mismo trabajo viene más que todo como tú te posicionas frente a, ¿no? Eso creo que a veces suele ser una de las preguntas más comunes, por ahí me han hecho colegas, ¿no? De, ya, ¿y qué más? ¿Qué tengo que hacer? Hay, no sé, algún paso adicional, ¿no? Y en realidad no, tú trabajas como vienes trabajando con otra pareja, pero lo que sí, y era lo que mencionabas, eso sí, hay retos adicionales en las diversidades, pero no porque seas de la comunidad, sino por el contexto, por las redes de soporte, por qué es lo que hay ahí afuera, ¿no? Una pareja de esposos o esposas que en Estados Unidos son legalmente casados y luego vienen a Perú, no son legalmente casados y pasa algo, es como, sí, pues, ¿no? O vienen a haber complicaciones, es distinto, ¿no? Porque o hay violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces la ley, no sé, no hay un amparo, ¿no? O no hay un soporte en la red también más cercana de la familia, por ejemplo. Eso sí pueden ser temas que generen un reto adicional en las parejas diversas, ¿no? Por este factor social. sí, claro, claro, Ahora, claro. cuando yo hice una conferencia sobre, por ejemplo, erotismo, y ya entrando en el tema de la intimidad, Esther Perel, que es una terapeuta muy, muy buena que habla acerca de temas de pareja, va a mencionar en su libro, por ejemplo, que había un porcentaje en tema de disposición hacia la intimidad en hombres y mujeres, que había ciertos niveles de insatisfacción como de un 25%. O sea, como que un 25% como que no iban a estar muy disponibles sexualmente como para tener intimidad sexual. Eso en parejas hombre-mujer, ¿no? O sea, las parejas heteronormativas que le has mencionado. Ujú. En parejas lesbianas, o sea, el porcentaje cambiaba, ¿no? Aumenta. La disposición hacia el sexo, perdón, o sea, la indisposición hacia la intimidad sexual aumentaba muchísimo. Era solamente como un 11%, perdón, como
11% de disposición, o sea que era como que un 90 o 85% que estaba por encima de estándares de no deseo. Pero los indicadores más bajos que se pudo ver en el estudio que Perel hizo es sobre gays, hombres con hombres, o sea, como que el hombre y el hombre, o sea, el deseo sexual, independientemente seas heterosexual u homosexual, era bastante alto, o sea, la disminución o el estado de que el hombre vaya a rechazar el tener un encuentro sexual era muy bajo, y en parejas gays, pues esto era bajísimo, o sea, era muy bajito. Entonces era como que si en parejas, por ejemplo, hombre con hombre, a veces como que es menos los problemas sexuales que hay en torno a la alcoba. Tú desde tu experiencia, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando has abordado temas de sexualidad en esta diversidad de parejas? De hecho, en cuanto a deseo, particularmente, el deseo en parejas homosexuales es más alto que en parejas hetero, es decir, la satisfacción está más alta en parejas de la diversidad. Suele haber como esta inclinación o están más abiertos a poder explorar diversas alternativas en su sexualidad y eso lleva entonces a que haya mayor satisfacción en la sexualidad, ¿no? Con su pareja, ¿no? O si tienen múltiples parejas consentidas, ¿no? Eso es lo que yo he solido, o sea, he visto, ¿no? Hay esta tendencia a tener mayor satisfacción porque tenemos mayor apertura a la experiencia, ¿no? Cosa que a veces no sucede en parejas hetero. Suelen ser, ojo, no estoy diciendo que todos, pero esta tendencia suele ser un poco más restrictiva, ¿no? Más tradicional, más cerrada, ¿no? Entonces, eso lleva a que la variedad disminuya y sabemos que la variedad, la novedad, pues es el aliado número uno del Claro, de deseo, la ¿no? pasión. Pero y ahora, Ujú. ¿cómo se explicaría esto que cuando es, por ejemplo, la pareja de lesbianas, mujer con mujer, como que ahí también el deseo disminuye? O sea, siendo una pareja que pertenece a esta comunidad donde es más abierta, donde el tema del deseo, la sexualidad es más elevada, ¿cómo se podría leer ahí, no? Ahí sí, o sea, no me acuerdo ahorita del estudio ya, pero yo he visto más bien lo contrario, o sea, que las parejas lesbianas son las que tienen mayor satisfacción sexual, incluso que hombres gays. Y sí lo he visto también, no miento, no, en consulta sí he visto que a veces hay dificultad, pero yo creo que ahí hay diferencias, ¿no? O sea, Ahora, que ahí sí podríamos como que diferir del estudio de Perel. O sea, sí, eso tal vez sea un estudio más de ella. sí, porque sí, yo he encontrado que hay mujeres lesbianas, hay mayor satisfacción. Ahora, pero en el día a día también hay dificultades en el deseo, ¿no? Claro. Eh, en mujeres particularmente sabemos que tenemos todo el tema hormonal también que Mm. juega, ¿no? Y ya somos dos mujeres, o en este caso, ¿no? Parejas lésbicas, cíclicas, ¿no? Hormonalmente cíclicas. Entonces tenemos unas características fisiológicas, ¿no? Y unas respuestas particulares, ¿no? Como pareja lesbiana. Por ahí podría venir un poco de la explicación, ¿no? A diferencia de una pareja hetero, por ejemplo, ¿no? O en hombres gays, ¿no? Sí. Muy bien, amigos, estamos conversando pues con Jessica Puente, con Ítalo Macha, sobre parejas diversas y bueno, algunas personas, Jessica e Ítalo nos están escribiendo, están, diríamos, comentando de alguna manera y quería pues compartir los comentarios que estamos recibiendo hasta ahora. Por ejemplo, Carlos Muñoz, el doctor Carlos Muñoz, que es médico, hace un comentario, nos está escuchando. Carlos, un fuerte saludo acá desde Plata y desde Lima. La homosexualidad, bisexualidad y heterosexualidad son variantes fisiológicas del sexo y su función. Como seres humanos respondemos de diferentes formas ante los estímulos. Ese es Carlos. Elizabeth dice, estupendo tema, importante integrar las creencias con la información científica para poder abordar la problemática en parejas con diversidad. Gracias, Elizabeth, la pasamos muy bien comiendo un pollo rico y esto en Colatep también. Y Carlos dice, todas estas ideas y pensamientos restrictivos son consecuencia de las doctrinas y mandatos establecidos desde hace más de 20 siglos, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, yo leí algunas cosas sobre la historia de la homosexualidad y cómo la homosexualidad se ha ido
ha tenido variantes y la percepción que ha tenido la gente a través de diferentes culturas en la historia humana, ¿verdad? Eh, Ujú. pues en el tiempo de los griegos habría una apertura mucho mayor, diríamos, y era visto como algo normal en que uno podía disfrutar del placer con una persona del mismo sexo, ¿verdad? Sí, Evidentemente, un hombre para tener hijos necesitaba de una mujer, pero también era conocido de que grandes personajes de la historia tenían sus parejas del mismo sexo también, y no era visto como sí, algo aberración o qué sé yo, que como lo decíamos hace un momento, hasta 1973, ¿verdad? Estaba descrito por el Manual de Desórdenes Psiquiátricos acá en Estados Unidos como un desorden. ujú. Imagínense, qué barbaridad, ¿no? Y Ángela Fernández, que pues es psicóloga peruana y está en Barcelona ahora, nos dice, genial que Ítalo tenga la honestidad acerca de sus prejuicios, que sea tan consciente. Sin embargo, como terapeutas, tenemos en primer lugar que trabajar en nuestras propias creencias al momento de atender de manera humanista, ver al ser humano que atendemos y la verdad que es lo mismo, como dice Alejandro, solo se trabaja. Genial, Ángela, genial, genial. ¿Quieres hacer algún comentario, Jessica, hasta el momento? Sí, y creo que es importante en esto que mencionaba sobre esta apertura y sobre tener relaciones sexuales con personas, por ejemplo, de mi mismo sexo. Ajá. Punto importante y que a veces también puede generar confusión en algunas personas, y por eso lo menciono, es si yo estoy trabajando con una pareja y también por ahí han tenido, no sé, pues alguna experiencia con alguna persona de mi mismo sexo. Yo soy heterosexual, pero he tenido relaciones, eso no me hace parte de la comunidad, no me hace lesbiana, por ejemplo, ¿no? Y creo que como terapeutas es muy importante saberlo para poder justamente orientar, ¿no? Porque si yo digo, no, sí, entonces eres lesbiana, estamos generando toda una malinformación en la persona que ya viene con dudas, porque ya la persona que no necesariamente tiene por qué saberlo, ¿no? Y dice, bueno, yo tuve relación, entonces ya me hace gay, ¿no? O en los hombres, ¿no? En conductas ya mucho más sexuales, ¿no? Hablando penetrativamente, ¿no? No, Claro. no te hace gay, ¿no? Entonces, creo que eso es importante poder hacer esa distinción, ¿no? O especificidad, educar, ¿no? Conversar, porque la conducta sexual finalmente es eso, ¿no? Es exploratoria, ¿no? Que tú estés con una persona o tengas una relación sexual no necesariamente hace que tengas esta orientación, porque sabemos que la orientación es mucho más compleja, ¿no? Tiene una carga afectiva, ¿no? Entonces, sí es importante tal vez explorar, entrar por ahí, ¿no? Para ver cómo se ha sentido esta persona, porque pueden venir culpa, ¿no? Pero importante diferenciar en esto, ¿no? Entonces sí quería mencionarlo porque me parece que es algo que todavía está bastante presente. Sí, es cierto. Incluso a veces hay mitos de que hombres que han sufrido una violación sexual, por ejemplo, pensarían de que, bueno, les terminaría gustando, ¿verdad? Ujú, O ujú. totalmente lo opuesto, evidentemente, ¿no? Y me agrada que lo aclares muy bien, Jessica, porque otra vez son parte de los mitos que Ujú, existen en nuestra comunidad, ¿no? Mira, ujú. Alexander Peralta nos dice, si en el caso de las parejas lesbianas en consultas, refieren que hay mejor nivel de profundidad sexual. Hay más creatividad e incluso factores que se añaden a la experiencia sexual. ¿Sí? Ujú, ujú. Después, orientador de pareja, no sé cómo se llamará el psicoorientador de pareja, pero sí, Solo dice R. dice muy interesante el tema, aporta mucho para el trabajo con terapeutas. Después dice YouTube, si no se respeta más creencias, no estamos dando libertad. Como terapeutas podemos abordar todos los casos, pero cada terapeuta tiene su perfil y derecho a tener sus propios principios, dicen Sí. ellos, evidentemente es cierto. Una persona que evite el sexo con su pareja hetero puede estar atrapada en el closet, pregunta la doctora Fabi. ¿Qué dice Jessica? Una persona que evita el sexo, entiendo que, claro, una pareja hetero, o sea, definirlo como sí o no es muy arriesgado, o sea, no podría decir sí o no, ¿no? Ahí va a depender el motivo por el cual no está teniendo relaciones. Y Sí, nuevamente, ¿no? O sea, el definir la diversidad sexual no solo se basa en el aspecto sexual en sí, o sea, en tener la relación, sino tiene muchas más aristas que evaluar.
Ahí Sí, más bien creo que el punto principal, más allá de que si es hetero o no es el por qué no quiere tener relaciones Claro. sexuales. sí, sí. Ese es el meollo. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, ahí algo está pasando dentro de la relación que no está permitiendo la conexión desde la intimidad. Entonces, algo Ujú, está sucediendo ahí. Sí, y ujú, de hecho que hay un síndrome que se conoce, el síndrome de Madonna, que es un mm, concepto muy psicodinámico, psicoanalítico, en el que hay hombres que dejan de tener sexo con sus mujeres porque las asocian como una idea virginal o una idea de que son sus madres. Ha habido una conexión muy fuerte con las mamás en su desarrollo emocional y llega un momento en que comienzan a tener una vida muy activa sexualmente con sus parejas, muy intensa al inicio, pero llega un momento en que esta mujer uh, pues que es su mujer o que la ven como su prostituta y que le pueden hacer de todo, pueden tener toda la creatividad con esa intensidad máxima, llega un momento en que toda esa intensidad de 100 baja a 0 y dejan de tener ujú, sexo. Yo creo que ese sería el tema sí, para otro sí. podcast, definitivamente. Pero ahora que lo mencionas, y justamente hablando del deseo, y se me venía a la mente esto que también se me estaba yendo de por qué a veces en la comunidad o en las diversidades sexuales puede haber esta mayor exploración en el deseo, justamente porque salimos de lo penetrativo, ¿no? Entonces salimos del coito, que usualmente en la pareja heterosexual es el pilar, ¿no? Es como, ¿no? Totalmente ahí, ¿no? Si no hay coito, no hay nada, ¿no? En No cambio, olvides. en las claro, en cambio, y ligado a lo reproductivo también, ¿no? Parejas heteronormativas. En cambio, cuando hablamos un poco de las diversidades, salimos de eso, ¿no? Porque las relaciones no solamente, o sea, no tienen este fin, en principio, reproductivo, y no se centra solamente en lo penetrativo. Entonces, hay muchas más aristas, ¿no? De exploración en el placer o en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta, y eso hace entonces que esta satisfacción pueda aumentar. Entonces, eso también es un punto importante en diversidades, ¿no? Sí. Ahora, bien dicho, Jessica. Mira, Ángel nos manda un saludo también desde Perú. Dice, en el caso de adolescentes que manifiestan una orientación sexual en la terapia, ¿cómo se dan, dice, cómo se dan los resultados con abordaje afirmativo? ¿Se afirma el género o prevalece la orientación inicial? Ok, acá importante nuevamente distinguir los dos puntos, ¿no? Si estamos hablando de un adolescente que tiene una orientación homosexual, estamos hablando de orientación, no de identidad, ¿no? Entonces, sí, vamos a hacer, desde esta mirada de terapia afirmativa, es afirmar su orientación, ¿no? En principio, tener el espacio con adolescente, con mamá, papá, ¿no? Porque es un menor de edad. También, esta evaluación inicial es para ver cómo estamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es este dolor? Usualmente, y era lo que hablábamos hace un rato con Alejandro de qué es lo que quiere, o sea, cuál es ese motivo de consulta del mamá o del papá, ¿no? Y si eso va de la línea con mis creencias como terapeuta, ¿no? Entonces, pero en esta evaluación inicial sí es importante considerar a quien esté a cargo de ese adolescente y tiene que ver más, si es una orientación, ojo, ok, esta orientación ¿cómo sabemos que está presente, no? Ahora, en la adolescencia hay todo, sabemos que estamos en la etapa exploratoria. Muchas veces, algunas conductas muy puntuales de exploración sexual son consideradas por papá y mamá como, ¡ay, es gay!, ¿no? Que era lo que hablábamos hace un rato, pero en nivel adulto. Y no necesariamente es una persona homosexual. Entonces, ahí va a entrar a detalle esta historia, ¿no? Del adolescente para poder saber si a partir de esta evaluación inicial, sí, ok, hay esta orientación, qué es lo que se quiere trabajar, ¿no? Es un poco lo que, digamos, sugeriría, ¿no? Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Hay otras preguntas también. Dice acá, déjame ponerlo por aquí. Bueno, Fabi nos dice excelente temática. Para quienes no conocen aún la diversidad sexual, felicitaciones por tu trabajo, Jessica. Alexander dice, ¿y los problemas de pareja van a ser comunes tanto en el ámbito heterosexual como en el ámbito homosexual? Problemas de comunicación,
apegos inseguros, convivencia, valores, infidelidad, la suegra, el suegro, los primos, los exactamente el mismo rollo que era lo que decíamos hace un momento. Muy bien dicho, Alexander, muy bien dicho. Y Fabi agrega, dice, según el paciente presenta impotencia, ya recibió consulta en urología y todo marcha perfecto en su virilidad. Me imagino que está teniendo problemas de Con alguna erección. de erección. ¿Qué Ujú. se hace en estos casos, Jessica? ¿Qué se sugiere? Ahí, y es que qué curioso porque eso también nos suele pasar, ¿no? Vinculamos el tema de erecciones, ¿no? Con masculinidad. Entonces, está tan presente de si no tiene erecciones, entonces puede ser que ya no me desea, o es gay, no sé, ¿no? Eh, y no necesariamente, ¿no? Que una persona, por ejemplo, tenga disfunción sexual, disfunción eréctil, ¿no? No quiere decir que pertenezca a la comunidad o tenga u otra orientación, ¿no? Sino más bien es explorar, como hace un ratito creo que también había un tema similar, ¿no? De cuál es ese motivo, cuál es esa raíz. Puede que sí, puede que no, pero no es que esté causalmente relacionado, ¿no? Eso sí creo que es importante tenerlo en cuenta. Ok. Y claro, y Carlos Muñoz, desde su perspectiva de médico, da pues algunos tips adicionales, ¿verdad? Hay que evaluar, pues médicamente también, ¿verdad? Ecografía Doppler, hormonas, mandato de masculinidad que trae, etcétera, etcétera. Sí. Después, YouTube coma. El acto sexual no es el pilar del amor. Sería como reducir el amor al acto sexual. Tener mucho sexo, mucha exploración del placer sexual, no es el pilar del amor. Creo Sí, que lo sí, has dicho muy bien dicho. totalmente, ¿no? Y dentro de las diversidades sexuales tenemos las personas asexuales, por ejemplo, ¿no? Que también sería otro tema que podríamos conversar. Y las personas asexuales tienen la capacidad de amar, o sea, tienen parejas, muchas de ellas, y no tienen relaciones sexuales o no tienen interés en el sexo. Sí. Después nos hablan de un terapeuta o psicólogo, parece que es Everardo Martínez, de la clínica psicológica Vencer. Yo no lo conozco personalmente, no sé si tú has escuchado hablar de él, Jessica. No, 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 no. no. Dice, atienden a personas que voluntariamente buscan dejar de sentir atracción homosexual y volver a desarrollar su heterosexualidad. ¡Wow! Dios mío. Qué fuerte, Bueno, es qué una fuerte, persona que no hay que buscar. qué Sí, o fuerte. sea, en ámbitos religiosos, o sea, de fe, en los que me muevo, esto es algo muy Aún frecuente. Hay existe, personas, ¿no? o sea, hay personas que no se sienten cómodas con la atracción hacia su propio sexo y van a buscar un especialista que les ayude justamente a poder retomar la orientación heterosexual. O sea, sé que es un tema puntiagudo porque hay impactos sociales, hay impactos antropológicos, políticos, hay mucho rollo metido en este tema. O sea, no solamente es a nosotros como terapeutas, sino que hay varios impactos externos. Pero el tema de las creencias y los limitantes en las creencias y los topes que se pueden dar desde puntos morales, o sea, cuando uno renuncia a algún valor es porque ha encontrado un valor superior, ¿no? O sea, eso desde puntos de terapia, ¿no? Entonces, en sectores en los que yo he podido tomar, que no es un tema psicológico, la persona puede renunciar a ciertos puntos en pro de la santidad, en pro del amor a Dios, en pro de etcétera, 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 ¿no? Entonces, es un tema que engloba muchas áreas y definitivamente hay también psicólogos que han desarrollado todo un proceso de terapia que justamente acompañan a personas que quieren dejar de sentir esa atracción, ¿no? O sea, para otros Claro. terapeutas esto puede ser una locura o como Carlos vi por ahí que me escribió, o sea, puede ser un retroceso a todo el desarrollo. Bueno, o sea, son distintas posturas, ¿no? O sea, y yo creo que es parte también de la tolerancia y la diversidad que cada uno de nosotros puede tener. Pero ese es parte de todo lo que sale en el camino. Sí, porque lo que están planteando acá es que esta persona puede ayudarte otra vez a tener atracción heterosexual, quizás siendo homosexual. Y eso es algo que creo que hemos conversado, que Jessica, eso no es posible, ¿verdad? Diríamos, una No. vez que eres parte de la comunidad y esta orientación sexual, pues no es posible que venga un terapeuta y te diga, mira, yo te puedo cambiar.
yo puedo hacer que tú te vuelvas heterosexual. No sé si la pregunta va por ese camino, pero si va por ese camino, creo que eso no es posible. Ahora, lo que dice Ítalo No. es que tú a través de la búsqueda de la santidad, tú la parte, diríamos, sexual de sexo y qué sé yo, tú la puedas contener, no sé si esa es la palabra adecuada, y que tú no tengas relaciones sexuales con otra persona, siendo independientemente heterosexual o homosexual, por ejemplo, ¿verdad? Que no Claro, pasa. eso es parte de aspirar a la castidad. O sea, hay otros valores más que se desarrollan, ¿no? La castidad, pero aquí es un poco lo que Jessica estaba mencionando. O sea, una cosa es la identidad, cuando una persona ya se identifica propiamente como una persona gay, como una persona homosexual. Y otra cosa es la orientación. No, Cuando hay al una revés. orientación, bueno, Orientación ya, es... orientación es la identidad. No, orientación es gay, homosexual, Ok, lesbiana. ya, cuando una persona se tiene esa atracción hacia otro hombre, siendo hombre, esa parte sí se puede cambiar, ¿no? O sea, pero ahí sería hablar un poco acerca de toda la diversidad que hay, pero ya dentro de la iglesia, sería un tema muy específico, o sea, porque dentro de Sí. la iglesia también este es un punto que es un problema serio, que muchas personas prefieren no dialogarlo, no conversarlo, pero bueno, no es el tema del webinar de hoy, ¿no? O sea, podríamos Pero sentar vamos yo de la mano. conversarles un poco de todo lo que se sabe, pero es un tema delicado en el sentido en que algunas personas sí, o sea, se va a tener que presentar a un Cristo resucitado que puede colmar de bendición su vida y que pueden llenar esos vacíos que se dan fruto de que no va a poder tener una pareja de su propio sexo, ¿no? O sea, y que va a tener que aspirar a un tipo de celibato. Entonces, esa experiencia es algo que se va a tener que dar, pero repito, o sea, hablar de esto desde una perspectiva de imposición es una sentencia durísima. O sea, el punto es más hacia la invitación al encuentro con Cristo resucitado. O sea, solamente por Ujú. ahí y por ese lado lo dejo, ¿no? Pero en nuestro ámbito como terapeuta nos centramos en el motivo de consulta. O sea, ¿qué es aquello que la persona trae a la consulta? Y también si es que nosotros frente a ese motivo de consulta vamos a poder ayudar, orientar, acompañar y dar todo lo que es necesario en este punto, ¿no? Entonces, son puntos, repito, puntiagudos, pero es parte del desenvolvimiento que vamos a tener en estas áreas, ¿no? Ujú. Ahora, no sé si, sí quiero como desde mi punto dejar claro de que no, este tema de terapias de conversiones, orientación o identidad, o sea, no funcionan, ¿no? Y las diversidades sexuales no funcionan así. Yo siempre hago el ejemplo cuando hablo de estos temas de, ok, tú eres hetero, imaginemos, ¿no? Ya, tú eres hetero. Si yo te digo vas a ir a una terapia de conversión para ser homosexual, ¿no? Y que esto va a funcionar y te va a hacer homosexual, ¿no? ¿Funcionaría? ¿Irías? ¿Realmente serías homosexual? ¿No? Entonces, por más que lo quieras, entonces no. Y uno sabe su orientación desde que empiezas a tener atracción, ¿no? Desde, no sé, pequeños, adolescentes, ¿no? Entonces uno ya sabe, porque a veces uno dice, está confundido, entonces lo podemos cambiar. Y cuando hago el ejemplo de, ok, si tú eres hetero y te digo que te voy a convertir a gay, todo el mundo es como, no, pues no, yo soy hetero, yo sé que a mí me gustan, ¿no? Chicos, chicas. Y es lo mismo en la orientación, ¿no? Entonces, creo que sí es importante eso. Igual hay puntos de vista distintos, ¿no? La religión claramente es un tema también discutible. Pero creo que también como terapeutas sí es importante informarnos, tener un montón de esta información, porque lo que queremos finalmente es eso, el bienestar de la persona, ¿no? Que se sienta cómodo, cómoda, que esté feliz, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal. Bien dicho, Eso quería comentar. bien dicho, Jessica. Mira, hay una pregunta de Dulce que dice, pregunta, ¿qué es la disforia de género? Sí, que eso todavía se mantiene en el manual y de hecho eso fue lo que cambió a partir del 2014, en donde la transexualidad era una patología y ya no lo es, y ahora se considera la disforia de género. Es cuando la persona tiene un malestar frente a cómo las redes de soporte o su entorno considera su identidad. Es decir, lo que nos dice el manual, ¿no? El DSM, es que la disforia no patologiza tu diversidad sexual, es decir, no está mal
comillas, el hecho de que tú eres transexual o transgénero. Lo que te genera ese malestar es la sociedad o cómo está tomando la sociedad eso, tu familia, ¿no? Papá, mamá. Entonces, cuando tú tienes esa incongruencia entre el apoyo y entre quién eres tú, ahí es en donde la persona se va a sentir mal, ahí es en donde la persona va a venir a sesiones, porque no se está sintiendo cómodo, ¿no? O cómoda con, por ejemplo, si estoy transitando, ¿no? Soy una mujer transexual, pero no por el hecho de que sea transexual. Eso es la disforia de género. Entonces, y eso es lo que ha identificado hoy por hoy, ¿no? Toda la, digamos, desde este lado de, académico. Y que es importante sí, y saber como profesionales, porque a veces creemos que la disforia es, ok, porque tú eres transgénero, entonces tienes la disforia. No necesariamente. Hay personas transexuales o transgénero o de otras identidades que no tienen disforia, no necesariamente se presenta más bien cuando no hay como esta congruencia con la red, ¿no? De apoyo. Eso Perfecto. Y una última pregunta que hay, porque hay varios comentarios también, pero la pregunta de Ángel dice, ¿cuánto la orientación e identidad sexual son socialmente construidos que biológicamente establecidos? ¿Qué pesa? Es un poco de ambos. De hecho, bueno, la orientación viene con nosotros. La orientación, de hecho, la orientación y identidad viene con nosotros. Es una más carga, podríamos decir, biológica de quién soy, que era lo que les decía hace un momento de pensemos cada uno, así seamos cisgénero, hetero. ¿En qué momento me di cuenta que yo era hetero? ¿En qué momento me di cuenta que yo era cisgénero? Que es decir, soy congruente con mi sexo y mi género asignado, ¿no? Que soy mujer, que soy hombre. ¿En qué momento me di cuenta, no? Sabemos que la identidad se está formando desde la niñez. Ahí es en donde yo empiezo a darme cuenta. Entra, por supuesto, todos los temas de los roles de género, que eso sería otro tema de conversación. Entonces, tiene una fuerte carga biológica, podríamos decir, es con lo que yo vengo a este mundo, pero también entra todo el tema social desde cómo debe ser, cómo tiene que ser construido esa identidad. Y ahí es en donde el entorno sí juega un favor, a favor, ¿no? Pero no es que pueda cambiar, podríamos decir, ¿no? ¿Quién soy? Sino es como que va aderezando cómo nos sentimos. Y por eso hay personas en las diversidades que no necesariamente se identifican con lo femenino, lo masculino, porque no es lo suyo, no sienten que encajan en estos moldes, ¿no? Y ahí es en donde entra el abanico. Ok. Y Dulce nos dice, si un adolescente dice que no sabe si es bisexual, no sé qué significa, de repente masculino, no sé, bisexual, ¿qué se le contesta? Es explorar si es que esa bisexualidad le genera un malestar. Más allá de, ¿no? Las diversidades entendidas como algo malo en sí, es lo que les decía hace un ratito del principio ¿no? de todos nosotros, de, ok, ¿cómo se siente? ¿No? No sabe si es, ¿cómo se siente? Yo le preguntaría, ¿no? ¿Qué? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿No? ¿Qué creencias tiene detrás de esto? ¿Por qué piensa que es bisexual? Porque ya hemos hablado hace un ratito de esta atracción sexual que yo pueda tener, no me define como bisexual, ¿no? Y adolescencia, nuevamente, ¿no? Y que es muy probable que se presenten estos casos porque justamente estamos en exploración. Iría por ahí, ¿no? Y yo creo que nos preocupa mucho esto de las etiquetas, ¿no? Nos preocupa como, pero ¿y si es bisexual? Pero sí es gay, pero sí, ¿no? Y en realidad no va por ahí el asunto de que nos preocupe. A veces nos preocupa más a nosotros, ¿no? Quienes estamos detrás como psicólogos, psicólogas, que a la persona. A la persona le preocupa su malestar, ¿no? Entonces, me iría más por ahí, ¿no? De explorar. Y claro, involucrar a papá, mamá, ¿no? Si es un menor de edad, sí es importante. Muy bien, pues Jessica, hemos cumplido nuestro tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, enseñando en universidades, pues promoviendo todo el trabajo que tú haces. Ahí he puesto la información de Jessica Puente, magíster, sexóloga y psicóloga, terapeuta de parejas. Si en algún momento quieren hacer una pregunta adicional, que hay preguntas que se han quedado en el aire, pues Sí, ¿dónde? totalmente. Ya creo que ese es el WhatsApp tuyo, ¿verdad? Sí, sí. 919-166-453. Sí, ahí me pueden escribir con toda confianza. Yo siempre me gusta poder conversar de los temas, ¿no? Responder. Ok. Y Jessica, y tú también tienes una consulta privada, me imagino, en Lima.
Sí, atiendo presencial, online. Me encuentran en redes como Yecas Explica. Ahí subo información en general de sexualidad, ¿no? De parejas. Y nada, ahí estoy para cuando necesiten, pues podemos conversar. Bueno, gracias Jessica. Ahí está la información de Ítalo, que siempre nos acompaña también. Ahí está su WhatsApp, por si alguien quiere hacerle una consulta a Ítalo. Si alguien quiere hablar conmigo o conversar conmigo, pues puede también escribirme a mi WhatsApp, que está ahí también debajo de su pantalla. Y pues nosotros estamos, diríamos, a punto de comenzar un trabajo de iniciar una formación para terapeutas. Cómo hacer terapia de pareja efectivamente, cómo mejorar tus habilidades en el abordaje. Tenemos un programa que se llama Coaching Terapéutico de Parejas, que es para personas profesionales que trabajen con parejas. Y estamos a punto de comenzar el 11 de septiembre. Si alguien quiere inscribirse, alguien quiere mayor información, puede escribirme un WhatsApp de alguna manera. Pero recuerda que comenzamos el 11 de septiembre, van a ser los jueves por la noche, de 8 a 10 de la noche en horario peruano. Y de 7 a 9 en México y Guatemala. Escríbanos, pues los esperamos. El día también, martes 9 de septiembre, vamos a dar un curso gratuito sobre abordaje de narcisismo, qué hacer si tenemos una relación narcisista, cómo librarnos de esa relación narcisista y cómo los terapeutas podemos de alguna manera ayudar a parejas donde hay esta problemática de narcisismo. Los esperamos y como siempre los días jueves estamos acá en este conversatorio. Y otra vez, lo único que me queda, pues, Jessica, es agradecerte por la generosidad que has tenido de dedicarnos todo este tiempo. Creo que nos has iluminado mucho, nos has educado mucho y creo que esto es un tema que da para muchos podcasts más y en algún momento podremos tener la oportunidad de volver a tenerte. Gracias, Jessica. Gracias por eso. Muchísimas gracias. No, para mí ha sido un honor poder estar con ustedes acá. De verdad los admiro un montón, Alejandro, Ítalo, José también. Me ha encantado poder conversar. Estos temas siempre son debatibles, ¿no? Seguir aprendiendo uno de otro. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Bueno, pues entonces nos estamos viendo la próxima semana, amigos. Un fuerte abrazo. Cuídense, nos vemos. Adiós. Chao, chao.